Bienvenidos a un nuevo episodio de Encerrados. Julio César Blanco desde Lima. ¿Qué tal, Julio? Bien, Lisandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Todo fino. Lisandro acá les habla desde Caracas, Venezuela. Hoy vamos a conversar sobre si Richard Páez es la persona más influyente de la historia del fútbol venezolano. Entonces, lo que digo, persona más influyente, más allá de su trabajo como entrenador y de sus actividades como jugador e incluso de sus intentos por llegar a presidir la Federación Venezolana de Fútbol, si él en el cómputo ha sido la persona que más ha impactado positivamente la historia del fútbol en Venezuela. Antes de llegar allá, hay que conocer un poco lo que son los antecedentes. La Vinotinto, antes de que llegara Richard Páez, era un equipo prácticamente nulo, desconocido en el resto del continente, en el cual todos contaban cuántos goles le iban a meter antes de enfrentarse a ellos. Estaba muy arraigado el tópico de la Cenicienta, la selección contra la que todos querían jugar. Estamos hablando de un equipo que era incapaz de posicionarse como penúltimo en las eliminatorias y que apenas había sumado unas muy pocas victorias en competiciones en partidos internacionales. Ya empezó a verse unos cambios con la llegada de un técnico que conversábamos hace poco, Julio, que fue Omar Pastoriza. Sí, correcto. Omar Pastoriza, según lo que cuentan y narran, y no solamente lo que cuentan y narran, porque a lo mejor no hay mucha, digamos, no hay un libro escrito sobre cada una de las decisiones que tomó, pero la mayoría de las cosas o de las acciones que él tomó fungieron como piedra, digamos, angular sobre la cual se fue construyendo o profesionalizando el tema de la selección. El tema de la selección, porque antes los llamados a la selección era, bueno, como un vente tú. Algo así. Mira, no, fulanito, vente, ven para que juegue, ven para que juegue, ven para que juegue. Y los llevaban a un hotel de mala muerte y ahí mantenían a los jugadores en concentración para después realizar los partidos. Era algo, digamos, que un poco profesional. Pero cuando llegó Pastoriza, de entrada, él empezó a solicitar a la misma federación, a Rafael Esquivel, le empezó a solicitar más atención, le empezó a solicitar más recursos, empezó a pedir, mira, hoteles de 3 estrellas, 5 estrellas, vamos por favor allá a los jugadores a concentrarnos en tales lugares, empezó a hacer concentraciones mucho más organizadas y de alguna manera empezó como una piedra de fundación para lo que después terminó heredando Richard Páez, ¿no? Que se consiguió con un ambiente un poco más sano, igual había mucho que profesionalizar, más allá de los esfuerzos que bien supo hacer el Pato Pastoriza, pero Claro. Richard Páez instauró un cambio de mentalidad, que es algo de lo que se ha hablado un montón de veces, ¿no? Que le dijo al jugador que sí se podía. Él instauró esto al jugador, al aficionado y a los demás, ¿no? De que sí es posible romper la vara de lo que considerábamos nuestra meta o el máximo de nuestras posibilidades. Hay una anécdota cuando él lleva a Estudiantes de Mérida a cuartos de final de la Copa Libertadores, en las que el presidente del club le comenta y le pide digo yo bromeando, que por favor no siga avanzando, porque es que nunca se habían planificado para llegar hasta allá y no tenían dinero para seguir costeando los viajes. Nadie jamás se había imaginado que un equipo venezolano iba a llegar a ese punto. Entonces, un poco con esa aura tan especial que traía Richard y su cuerpo técnico, llega a la selección y le dice a los jugadores no solamente que podemos ganar, sino que podemos poner la pelota en el piso, jugar de una manera determinada y tratar de aplicar una serie de conceptos más comunes en el fútbol internacional que acá. Entonces Richard Páez le da no solo otro salto en lo que es la profesionalización al fútbol venezolano, sino que también les da más recursos técnicos, tácticos a los jugadores, más recursos psicológicos, con uno de los preparadores físicos más actualizados que ha tenido Venezuela y más carismático también, como es el profesor Jorge Durán, y les da un sentido de trascendencia, porque ya no solamente estamos compitiendo para ganar ahorita o porque queremos llegar al mundial, sino porque queremos darle una alegría al país. Se arraiga el concepto de la Vinotinto al imaginario popular como un símbolo de unión en un momento en el que además Venezuela está empezando a experimentar unas fracturas sociales por otros temas que no vienen al caso en este podcast. Pero es mucho lo que le da Richard Páez, ¿no? Claro, Richard Páez de verdad fue un cambio, precisamente, o sea, ejerció a través de su influencia una transición inmensa que también, digamos que se pudo afianzar con los resultados que obtuvo, porque quizás si no se hubiesen logrado esos resultados, a lo mejor
otra fuese la historia, ¿no? De lo que estamos hablando actualmente de Richard Páez. Hubiese sido a lo mejor lo mismo, más de lo mismo, ¿no? O sea, un entrenador nuevo que llega a una selección bastante pobre, con bastantes recursos, con recursos bastante limitados, perdón, que no logra nada. Pero cuando logra esas 4 victorias seguidas en clasificatoria para el Mundial, cambió no solamente la manera en la que las otras selecciones o las personas fuera de Venezuela veían el fútbol en Venezuela, sino también cambió totalmente el panorama para la gente aquí en el país de cómo veía a su propio equipo. Y ¿Entiendes? por primera vez, cientos de niños empezaron a tocar y a pegarle a los balones en las canchas populares de Venezuela, por encima de los palos de escoba y de las chapitas con las que se simulaban jugar en las grandes ligas. Entonces ya empezó a gestarse una nueva camada de futbolistas y culturalmente el fútbol se arraigó y empezó a echar, ¿no?, tentáculos en diferentes áreas de la sociedad, al punto de que luego de unos 10, 15 años, pudo empezarse a hablar de fútbol con mayor frecuencia, pudo subirse la vara de exigencia, pudieron hacerse mayores debates, ocupó más espacio en medios de comunicación, se popularizó muchísimo más el deporte, lo cual permitió, más allá de que se hayan tomado luego las decisiones dirigenciales o no, que a más personas le interesase y por ende más personas lo practicaran y exigieran más a todos los actores principales. Ahora, la Vinotinto también le dio muchísimo a Richard Páez, Claro. porque hasta ese momento era un técnico que hacía vida en el torneo local, que si bien es cierto que había llegado a cuartos de final de la Libertadores con un equipo venezolano, lo cual es un logro mayúsculo, lo era muchísimo en esa época, bueno, creo que hoy día también lo sería bastante, era algo impensado. La Vinotinto le permitió a él internacionalizarse y convertirse además en una figura muy importante dentro de Venezuela. Lo obligó a pensar más su idea, pensar más su ideología, a pulirla y a mantenerse exigiéndose constantemente. Sin duda, luego se transformó en un profesional muchísimo más capaz, un entrenador muchísimo más capaz, en una figura pública mucho más interesante a raíz de lo que la Vinotinto como equipo, lo que esos jugadores, lo que su cuerpo técnico, lo que toda esa aura empezó a darle a él. Es que comenzó como un círculo de retroalimentación. Los mismos resultados fueron trayendo consigo apoyo. Y el apoyo no solamente vino en forma monetaria, o sea, el apoyo también vino de parte de, mira, quiero profesionalizarme más, quiero asistir a charlas, quiero que mi cuerpo técnico mejore, haga cursos, haga talleres. O sea, quiero, así como fue obteniendo esos resultados, precisamente, él fue obteniendo apoyo no solamente de la federación, sino de las personas que empezaron a reunirse alrededor del éxito de la selección, ¿no? O sea, la victoria es contagiosa y va trayendo también consigo cosas detrás de ella. Sin duda. Ahora, dentro de los diagnósticos que hizo Richard Páez de lo que era el fútbol venezolano, él se dio cuenta de un montón de carencias y hizo exigencias o peticiones a la Federación Venezolana de Fútbol que no fueron cumplidas. Y de haberse atendido muchas de esas sugerencias, sin duda ahorita estuviésemos en otra etapa más evolucionada de la historia del fútbol venezolano, tanto de lo que es el torneo local como de lo que es la selección, ¿no? Una, por ejemplo, era esto de ver a niños jugando fútbol 11, niños menores de 11, de 12 años jugando fútbol 11. Él propuso implementar canchas de fútbol 7. Él propuso actualizar el colegio de entrenadores, los métodos de formación de los entrenadores, ¿ok? La Federación Venezolana de Fútbol siempre hizo oídos sordos a estas cosas, no terminó de prestar atención suficiente a lo que era el fútbol menor, y al final el legado de Richard Páez tuvo que ver más con el auge, con la movida, con todo el carisma y con toda esa energía tan fuerte que generó, que con haber podido dejar una mejor estructura, que no era su deber, porque él era director técnico, él no era director deportivo ni era presidente de la federación, pero lamentablemente en un país como Venezuela, al director técnico se le exijan que tenga unos proyectos a largo plazo en Claro. cuanto a todo lo que es el fútbol, ¿no? Y ese no es el deber, la verdad, de un Un seleccionador presidente. nacional. O sea, sí, se le exige lo mismo como si fuese un presidente o un gerente o un gran gerente en una empresa grande. Sí, yo creo que, bueno, incluso de haberle dado continuidad a al modelo de juego o la ideología de Richard Páez en la Vinotinto, haber buscado un técnico luego con su perfil, que esto, y que se entienda bien, no es de ninguna manera una crítica a los seleccionadores que vinieron después. César Farías compitió por encima de las posibilidades del equipo, creo que
Noel dejó algunas cosas interesantes y sin duda Dudamel tuvo una participación súper destacada con la selección nacional. Pero haber tenido una idea colectiva, una idea a la cual darle continuidad como proyecto, la federación, dígase como se ve en países como España, como Alemania, como Francia, como Estados Unidos, como Japón, bueno, sin duda hoy estuviésemos ya en otro nivel. Ahora, yo creo que la era de Richard Páez dejó un lastre, algo que es tan positivo, es un arma de doble filo, que fue tan positivo como negativo, que es esta idea de que Venezuela tenía que llegar al Mundial. Yo lo llamo el mito de llegar al Mundial, porque Richard Páez puso una meta lejísima, altísima, prácticamente imposible. Capaz de no haber tenido esa meta desde el discurso, no se hubiesen podido lograr esas históricas, por ejemplo, 4 victorias que bien mencionaba, ni todo lo que logró hacer la Vinotinto dentro de lo que estuvo por primera vez en su historia clasificar a siguiente ronda de una Copa América. Pero el tema es que el entorno, e incluso muchos de los mismos protagonistas, técnicos y jugadores incluidos, no terminaron de asimilar, y creo que uno lo terminó de asimilar, que el país necesita muchas más cosas, el país fútbol me refiero, para poder aspirar realmente a llegar a una Copa del Mundo. Entonces, eso se convirtió en un peso con el cual los aficionados y algunos dirigentes evalúan el rendimiento de un entrenador. Podía decirse que Richard Páez fracasó frente a la Vinotinto porque no la llevó al Mundial, o que César Farías fracasó frente a la Vinotinto porque no la llevó al Mundial. Estamos hablando de dos técnicos que no solamente compitieron por encima de sus posibilidades, sino que dejaron un legado tremendo. Es que si utilizamos la vara de clasificar al mundial para medir, es un fracaso. Es un fracaso. Precisamente digamos, esa vara enorme que se puso allí, o ese mito que creó Richard, que yo creo que lo usó como un recurso precisamente digamos que es como escoger al enemigo más grande. O sea, creemos cuál es el enemigo más grande de todos, porque mientras más grande sea, yo puedo, digamos, insuflar con pasión o con otros recursos desde adentro a las personas que manejo para intentar lograrlo, para superar los problemas o los otros problemas, las otras carencias de las que ya adolecía la selección. Entonces, es como decir, vamos a acrecentar a esto a un nivel mucho más grande como para hacer esta gesta grandiosa también, o sea, para intentar hacerlo increíble. Porque en ese momento lo que parecía, a lo mejor hay personas que dirán, bueno, pero no es así. Pero el hecho de que Venezuela ganara ya era una gesta, porque veníamos siendo el país, o digamos, la selección más humillada, más goleada, que recibía más goles, que perdía más, que no lograba casi nada. Entonces, cambiar ya eso era una gesta casi imposible, ya era una gesta muy difícil. Entonces, para poder lograr esa gesta, tenías que empezar construyendo un mito tan grande o tan inmenso de superar para poder comenzarla, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por eso es que yo creo que allí creció ese mito que comentas, que es el de llegar a un mundial. Ahora, que de verdad tenemos los recursos, o sea, si hablamos objetivamente, en retrospectiva, que teníamos los recursos para lograrlo, evidentemente no, y todavía no los tenemos. Exacto, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y también yo creo que si Richard Páez le tocase una situación hipotética, imaginaria, ilusoria, ser técnico ahorita de la selección venezolana de fútbol, él diría firmemente hay que llegar al Mundial. Y porque se lo dijo en ese momento en el que no tenía los recursos, pues con más gallardía lo diría todavía. Y no solamente que se lo diría a los demás, sino que él estaría convencido de que esa sería la medida del éxito para él, como seguramente lo estuvo en algún momento también los otros técnicos que pasaron luego de Richard Páez. Necesitan capaz de ese impulso, de esa meta tan gigantesca como tú bien dices, para poder motivarse y asumir la fortaleza necesaria para poder bregar contra la gran cantidad de limitaciones y carencias a las que se ven expuestos, que tienen que ver con una que ya mencionaba hace rato, incluso con diseñar un proyecto del país futbolístico, cuando es un seleccionador nacional, no es alguien, no es un director deportivo ni nada por el estilo. O sea, aquí los seleccionadores nacionales hacen muchas cosas que trascienden sus funciones. Lo que sí es verdad es que esa vara de tratar de llegar al Mundial hace que primero en el momento no se disfruten el aficionado muchas de las gestas que se logran
y que acaben más bien valorándose en retrospectiva, como conversábamos en programas anteriores, más que en el momento en sí. Cuando César Farías lleva esa selección hasta las semifinales de una Copa América, o sea, era algo tremendo, o sea, era algo gigantesco. Y si bien el país lo celebró con muchísima energía, luego tenía la expectativa de que eso se trasladase a la eliminatoria. La realidad es que Venezuela competía con otras selecciones que tenían jugadores en los principales equipos del mundo, mientras que los vinotintos no. O sea, para los vinotintos todavía era un lujo irse a un equipo de mitad de tabla del resto de Sudamérica. Y eso poco a poco ha ido evolucionando, ¿no? Y ha ido cambiando. Pero seguimos sin ver un futbolista venezolano destacando en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Manchester City, en el Liverpool, en el Bayern Múnich, ¿no? Más allá de que luego los queramos sobredimensionar, es verdad que en el resto del continente, por lo menos los 5, 6, 7 principales selecciones, tienen unas plantillas por encima de Venezuela. Ahora, Richard Páez en el presente, más allá de lo que hizo como director técnico, que ya sabemos que fue grandísimo, que cambió toda una mentalidad, cambió toda una estructura y de hecho tiene un aura y un carisma que resultan sumamente importantes en nuestro imaginario colectivo y que creo que lo único comparable que se ha visto en el fútbol venezolano a eso de Richard es Daina Castellano, que jamás habíamos tenido una estrella internacional del nivel de Daina, pero eso también será posiblemente tema para otro podcast. ¿Es Richard Páez en la actualidad el técnico más actualizado y más capacitado que tiene Venezuela? En mi opinión, Entre los venezolanos, digo. entre los venezolanos. Sí, porque Peseiro, por ejemplo, es portugués, que al menos Claro, yo no lo conozco muchísimo, pero Peseiro es un técnico portugués. exacto. Hablo de entre los venezolanos. Oye, yo creo que entre los venezolanos, como te digo, no conozco personalmente mucho de la forma en la que entrena diariamente Richard. Sí sé las labores, un poco de lo que hace el profesor Jorge Durán, o si lo he visto, si lo sigo, si estoy constantemente pendiente de lo que hace y de las capacidades que él tiene. Y sí siento que dentro de los venezolanos, sí es de los más actualizados, y yo creo que eso lo evidencia precisamente el hecho de que todavía siga siendo un entrenador al que otros equipos de afuera los estén buscando para que siga dirigiendo a nivel actual. Pero como creo que comentamos fuera del programa o fuera del podcast, sí siento que hay cierto dogma sobre la manera en la que él dirige o la manera en la que él lleva a los equipos que a lo mejor son, o sea, no son de este tiempo, ¿no? Y entonces, o no es que no son de este tiempo, sino a lo mejor hace unos años, hace 10 años, hubiesen sido muy útiles, ¿no? O lo fueron, pero en este momento tienen que cambiar, porque el fútbol va cambiando de una manera muy, muy rápida, se van adaptando nuevos conceptos, van destruyéndose otros conceptos, ¿no? Así como el juego de posición, cuando Guardiola lo implementó, o bueno, no lo implementó, pero digamos que hizo bastante uso de él en el Barcelona, y ahorita el juego de posición, digamos que está siendo bastante competitivo con otros nuevos modelos de juego que lo están chocando y están haciéndole bastante, digamos, difícil, digamos, ejercer el mismo juego de posición desde su concepción como tal. Yo siento que también Richard Páez tiene un dogma consigo mismo sobre táctico, evidentemente, que está un poco quedado, ¿no? Pienso yo, esa es mi opinión. Al menos se ve así es verdad que se ve así desde el discurso. No obstante, tú dijiste una frase que a mí me parece interesante, que son dogmas que no son de este tiempo. Lo que pasa es que el fútbol venezolano no es de este tiempo. El dogma más grande que veo yo en el fútbol venezolano es que es imposible salir jugando, que es imposible que, o sea, aquí en Venezuela todavía sorprende que un central salga jugando, o exigirle a un portero que tenga buen control de pelota todavía sorprende un poco. Nos maravillamos porque Fariñez sabe parar y pasar una pelota con el pie, cosa que se dejó atrás en Europa hace muchísimo rato. Entonces, en efecto, puede que el discurso de Richard Páez a veces suene, y creo que en efecto es así, que a veces suene un poco a dogma, pero también creo que en el contexto del fútbol venezolano es necesario que haya una ideología tan fuerte y que
sea transmitida con tanta pasión para que pueda más o menos calar. Una vez que se actualice el fútbol venezolano, creo que eso va a ir obligando a los mismos entrenadores a irse renovando, irse actualizando, Claro. pero temporada tras temporada tengo la sensación de que cuando Richard Páez estuvo en el 2013-2014 en Mineros de Guayana, ahorita que, bueno, pasó el tema del coronavirus y etcétera, pero ahorita que volvió a llegar a Venezuela, tenía que hacer de evangelizador nuevamente, y de evangelizador no de una manera de jugar, sino de simplemente hacerles creer que se puede jugar con la pelota en el piso, lo cual hoy día parece retrógrada. Si hay algún español que llega a escuchar esto, o alguien en Inglaterra, en Argentina, pues, o sea, puede resultarles retrógrada, pero es que así es el día a día del fútbol venezolano. Entonces, yo sí creo que Richard Páez, del universo de técnicos que hay en Venezuela, es el que tiene conceptos un poco más actualizados. Él y Jorge Durán, que trabajan en tándem, creo que son una pareja perfecta. Jorge Durán, el preparador físico, que llevan ahí la delantera. Y si no llevan la delantera, está en el top 2, top 3 por lo menos, pero están ahí y están esforzándose constantemente por mantenerse liderando. O sea, yo creo que Richard Páez es un técnico que todavía puede ofrecernos muchas cosas muy interesantes para el estudio, y que todavía puede dar muchas más cosas en lo táctico al país. Claro, o sea, a mí me gustaría poder o sea, seguirlo viendo, seguir viendo sus equipos, cómo sigue implementando sus conceptos tácticos y qué otras cosas tiene, porque cuando yo digo que a lo mejor son de hace unos años, no implica que Richard Páez no estudie más. No estoy hablando de una persona que se quedó con lo que hizo y ya no voy a estudiar. No, seguramente él estudia muchísimo y estoy seguro que lo hace. Por eso se mantiene vigente. Pero, o sea, sí me gustaría verlo, solamente que el tema será, me imagino que las cuestiones de oportunidades. ¿En qué equipo tendrá las oportunidades? Y no solamente las oportunidades, sino, como tú comentabas en ocasiones anteriores, las herramientas o los jugadores o el entorno sea favorable para que él pueda implementar correctamente sus conceptos tácticos y sus ideas, y que pueda lograr algo que sea valorable por todos los venezolanos otra vez. De todas, como aquí lo que estamos ponderando es principalmente la influencia de Richard Páez en la historia del fútbol venezolano. Algo que ya resulta innegable es que muchos de los jugadores que él tuvo en su vino tinto se están convirtiendo en entrenadores, y de alguna manera están siendo una suerte de continuadores de esa ideología y de evolucionadores, no, desarrolladores contemporáneos Exacto. de esa idea. Jugadores como el Pájaro Vera, Ricardo David Páez, Gilberto Angelucci, José Manuel José Rey, Manuel Rey. cada uno con sus fortalezas y sus limitaciones, pero que bebieron de eso y que de alguna manera lo están tratando de aplicar también con sus propias influencias. Lo que sí queda claro es que ellos tienen algo que él tuvo, que es esa hambre ganadora y esas ganas de decir, sí podemos, vamos adelante, no importa que todos nos digan que no, nosotros claro que sí podemos lograr lo que parece imposible. Y ese sentimiento de trascendencia yo creo que permeó en Páez, permeó en los jugadores de Páez, permeó en las generaciones siguientes, permeó en los aficionados de forma capaz no necesariamente tan sana, incluso permeó en el país al ver a la Vinotinto como un símbolo de resiliencia, de trascendencia y de superación. De acuerdo totalmente. Y yo creo que esa es la influencia más grande con la que nos podemos quedar, de todas las acciones que ha tomado Richard al ser un entrenador. Y es impresionante todas las cosas todas las maneras en las que ha influenciado a alguien que se dedica a ser entrenador de una selección. Eso puede hablar o muy bien o muy mal de cómo nosotros estábamos como país en esa situación, pero yo creo que es una de las cosas más positivas que podemos sacar de estas últimas 2 décadas, por así decirlo, en el fútbol de nuestro país. Entonces, ya para despedirnos, ¿sí o no? ¿Es Richard Páez la persona más influyente de la historia del fútbol venezolano, Julio? Por supuesto. Estamos de acuerdo. Y bueno, déjenos ustedes sus comentarios acá abajo, hagan clic en la campanita, vienen unos cuantos videos más, coméntenos en redes sociales, siempre estaremos abiertos y dispuestos a debatir. Por acá me despido, espero que todo siga bien allá en Lima, Julio. Igualmente allá en Caracas. Hasta luego. Chau. Chau.